Muy buenos días, somos estudiantes de la Universidad UTAE para el PNF y Civilidad Laboral. Esta vez venimos por la materia Instrumentación Industrial. Mi grupo está conformado por Johan Marrufo, Daniel Escalona, David Torre, Joanaida Bocán y mi persona, Oriana Cortés. Esta vez haremos un recorrido sobre lo que es la medición de nivel tanto de líquidos como de sólido. Veremos todo lo referente a su contenido, definición, cómo se clasifican los instrumentos y finalmente con una conclusión del tema. Lo invito a recorrer este interesante trabajo. Comenzaremos este recorrido con una introducción al tema, ya que el control de un nivel es una de las variables del proceso fundamental en automatización industrial. Esto es crucial para la seguridad, la eficiencia y la calidad en innumerables procesos. En este trabajo se abordará lo que es la medición de nivel tanto de líquido, sólido y desglosado. Tanto en su definición, conoceremos cuáles son sus unidades empleadas para su cuantificación. Esta parte nos centraremos también en lo que es las clasificaciones de los instrumentos de nivel, siguiendo la estructura propuesta por Antonio Creus, que es una de las obras de la instrumentación industrial. Se escribirá la presencia de una imagen práctica de los instrumentos para detallarlo de mejor manera o comprenderlo, la diferencia en las técnicas para líquidos y sólidos, y finalmente exploraremos las aplicaciones tanto en la vida de los instrumentos en las empresas como en la vida cotidiana. Te preguntarás, ¿qué es la medición de nivel? Este es el conjunto de técnicas e instrumentos utilizados para determinar la altura o la posición de la superficie de un material, ya sea líquido o sólido, contenido en un recipiente, tanque o silo o el depósito. Esto con respecto del punto de referencia fijo en la industria. La medición de nivel es muy importante, ya que tanto desde el punto de vista del funcionamiento correcto del proceso como las consideraciones de la balanza adecuada de la materia prima o de los productos finales. Esta variable es crítica para los procesos industriales para garantizar tanto la seguridad, eficiencia y la calidad. ¿Qué es el nivel de líquido? Se refiere a la altura de la superficie libre de los líquidos en un recipiente, mientras que el nivel de sólido se refiere a la altura del material para angular o pretubulento acumulado en un contenedor. Creus destaca que la medición puede ser tanto continua como directa. La continua proporciona una lectura constante de nivel y la discreta o puntual destaca si el nivel es alcanzado es un punto superfísico, como ejemplo para activar la alarma de válvula, entre otros. Uno de los puntos también interesantes de este recorrido es conocer las unidades de medición. Nos dice que la medición de nivel se puede expresar en dos tipos de unidades. Tenemos las unidades de longitud, es un nivel directo, son las más comunes y directas, indica la altura del material desde el punto de referencia, se puede ser en milímetros, centímetros, metros y pulgadas. Por ejemplo, el nivel de un tanque de un T101 es de 3.5 metros. Y tenemos las unidades de volumen o masa, es el nivel inferido, se derivan del nivel de medio de las unidades de longitud y de la geometría del tanque o del silo. Son más útiles para el inventario o la dosificación. Tenemos en volumen, tenemos litros, metros cúbicos, galones y en barriles. Y en masa tenemos kilogramos, toneladas. Ejemplo, el silo S de 101 contiene 15 toneladas de Whitclef. Esta relación de unidades para convertir la longitud a volumen o masa se utiliza una curva de calibración del tanque. Tenemos la tabla que relaciona la altura de volumen o la fórmula geométrica. En el tanque de un silo vertical se utiliza la fórmula que es volumen, área de la base por nivel es igual a pi por radio elevado a la 2 por la altura. El tanque esférico horizontal, la relación es lineal y se usan tablas o fórmulas más complejas. Es uno de los datos más importantes, cómo conocerlo. Bueno, los dejo con mi compañero que los llevará al recorrido de esta investigación. Conoceremos datos más importantes. Hola, mi nombre es Daniel Escalona y me corresponde hablar sobre la clasificación de medidores de nivel del líquido. Tenemos de número 1 los instrumentos de medida directa, los cuales miden la altura del líquido sobre una referencia de forma directa, como lo son el medidor de sonda, lo que es la varilla con ganchos, ciritas y plomadas, los cuales se introducen en el líquido para medir la longitud mojada
o el punto de contacto con la superficie. Tenemos lo que es el nivel de cristal, que es un tubo de vidrio transparente conectado lateralmente al depósito para que el nivel de líquido sea visible. Este se basa en el principio de vaso comunicante. Tenemos el flotador, que es un cuerpo que flota en una superficie de líquido y que está conectado mecánicamente o magnéticamente a un indicador externo. De número 2 tenemos instrumentos basados en la presión hidroestática. Ellos miden lo que es la presión ejercida por la columna del líquido, que es proporcional a la altura, considerando que la distancia es constante, como lo dice la fórmula I. Tenemos un medidor manométrico, el cual mide la presión de fondo del tanque con manómetro. Tenemos el medidor de membrana o caja de diafragma, que utiliza una membrana que detecta la presión hidrostática. Tenemos el medidor de tipo burbujeo, que introduce aire a través de un tubo sumergido. Tenemos el medidor de presión diferencial, el cual mide la diferencia de presión entre el fondo del tanque y la superficie, o un punto fijo superior para determinar la altura. De número 3 tenemos instrumentos basados en el desplazamiento. Estos los cuales utilizan un cuerpo parcialmente sumergido, lo que es el desplazador, cuya flotabilidad o fuerza de empuje varía con el nivel del líquido, generando una fuerza que es medida por un tubo de torsión o similar. Es un tipo de flotador, pero el principio de operación se centra en medir la variación de la fuerza de empuje. De número 4 tenemos los instrumentos basados en las características eléctricas y características radiométricas. Estas utilizan propiedades eléctricas o de propagación de ondas a través del medio. Tenemos lo que es el medidor capacitivo, el cual mide el cambio de la capacitancia entre una sonda y la pared del tanque a medida que el nivel varía. Es decir, que el líquido actúa como dieléctrico. Tenemos el medidor conductivo o resistivo, el cual utiliza electrones para detectar si el líquido conductor cierra un circuito a un nivel determinado, es decir, detección de punto fijo. Continúa mi compañero. Mi nombre es Joanida Volcán. Vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los medidores del nivel de sólidos. La medición del nivel de sólidos, sean granulares, polvos, entre otros, se clasifican principalmente según el tipo de medidas que proporcionan. Están los detectores de nivel de punto fijo, que proporcionan una medida en uno o varios puntos fijos determinados, nivel máximo, mínimo e intermedio, y actúan como interruptores o alarmas. Están los de diafragma, que es el material sólido que presiona un diafragma que acciona un microinterruptor. Están las paletas rotativas, que una paleta rota continuamente hasta que el material la detiene, actuando o activando un interruptor. Están los conductivos o capacitativos, que detectan la presencia de sólidos al combinar las propiedades eléctricas, conductancia o capacitancia entre una sonda y el tanque. Está la vibración o horquillas, barras, que es un elemento vibratorio que detecta la presencia del sólido por el amortiguamiento de su vibración. Están los detectores de nivel continuo, que proporcionan una medida continua del nivel todo el rango del depósito. Están los medidores, el sondeo electromecánico, que un peso desciende hasta tocar el material y luego se retira, midiendo la longitud del cable desenrollado. Están los medidores del báscula, que es el nivel que se determina indirectamente pesando el contenido del silo o el depósito, que se mide el peso. Están los capacitativos continuos, que una sonda larga y aislada mide el cambio de capacitancia de forma continua a lo largo de su longitud. Están los ultrasonidos,
que son radar o láser, que miden la distancia a la superficie del sólido utilizando el tiempo de vuelo de ondas o haces, similar a lo de los líquidos. Está la presión diferencial, que mide la presión ejercida por el sólido en el fondo, que es proporcional a su nivel y densidad aparente. Los dejo con mi compañero. Hola, buenas, mi nombre es John Marrufo y yo hablaré sobre lo que es la aplicación vida diaria. Aunque nosotros no seamos conscientes de lo que es la instrumentación sofisticada, el principio de lo que es la medición de nivel se utiliza lo que es en varios objetos cotidianos, como es la cocina, el uso de lo que son las tazas, cucharas o básculas para medir lo que son los líquidos como el agua o la leche, y sólidos para lo que son el azúcar y la harina, según lo que es la receta. En los tanques de combustibles de los vehículos se utiliza un flotador como un sensor más avanzado que mide lo que es el nivel de la gasolina en lo que es el tanque y se traduce en lo que es la indicación que vemos en el panel de control del vehículo. El hogar es el monitoreo de lo que es el agua, los electrodomésticos como lo que son las lavadoras y las máquinas de hielo. La lavavajillas utilizan lo que son sensores de nivel de punto con interruptores de presión o flotadores sencillos para detectar lo que es la cantidad correcta necesaria de agua para el ciclo de lavado, evitando lo que es desbordamiento del agua. Y tenemos también las cafeteras, que algunas utilizan lo que son mecanismos de flotador como un sensor capacitivo para lo que es indicar lo que es el depósito del agua, si está vacío, para lo que es medir la cantidad exacta del agua que se va a preparar. Bueno, ya por último tenemos lo que son los inodoros, en este caso sería el cisterna, que utiliza un sistema para lo que usa un flotador que sube el nivel del agua cuando el flotador alcanza lo que es la altura preestablecida, activando un mecanismo que detiene lo que es la entrada del agua, manteniendo el nivel correcto. Y las aspiradoras, que usan depósito de polvo o agua, los modelos que con depósito de líquido o con los que indican cuando el depósito es sólido está lleno, utilizan lo que son sensores para alertar al usuario. Buenos días, continuando con mi parte, vamos a hablar de las aplicaciones en la industria. En el entorno industrial, la medición precisa y continua del nivel es crítica para el control de procesos, la gestión de inventario y la seguridad. En la industria química y petroquímica, en el control de reactores para la medición del nivel en reactores químicos, para asegurar las proporciones correctas de reactivos y para controlar las fases durante las reacciones. Y en el almacenamiento de productos para el control de inventario en grandes tanques de almacenamiento de petróleo. En la industria alimentaria y de bebidas, se usan silos de materia prima para medición del nivel de sólidos a granel como harina de azúcar, cereales o café en silos de almacenamiento, y en procesos de pasteurizado y mezclado para el control preciso de los niveles de líquido, o sea, leche, jugo o cerveza, en tanque de mezclado y tanque de pasteurización. También en tratamientos de aguas y aguas residuales. En la estación de bombeo, los interruptores de nivel, flotadores y vibratorios se usan para encender y apagar bombas automáticamente cuando el agua alcanza niveles predeterminados en pozos, depósitos o cálculos, y en tanques de clasificación y sedimentación en medición contra del nivel de helado o interfase entre el lodo y el agua clarificada. También se usa en la generación de energía por las calderas de vapor para el control crítico del nivel de agua dentro de calderas para prevenir sobrecalentamiento y daños catastróficos. Se usa en el almacenamiento de combustible para la medición en los tanques de aceite o en carbón para asegurar su suministro continuo a la planta. Y en la minería y construcción se usa para tolvas y búnkeres para el control del nivel de sólidos a grandes materiales como minerales, cemento, grava o arena. Y en flotación, en los procesos de procesamiento de minerales, se mide el nivel en la celda de flotación para optimización la concentración del mineral. En conclusión, tenemos las presentes diapositivas nos han determinado que la medición nivel, la cual se define como la magnitud que expresa lo que es la posición vertical de lo que es la superficie libre de un fluido, lo que es a un sólido granular, respecto a lo que es a un datum. Es una variable de proceso de criticidad máxima cuyas unidades primarias son métricas, como lo que es el metro, o imperiales, aunque su valor operacional se traduzca a menudo a volumen o también masa para lo que es la gestión de inventario. La clasificación de lo que son los instrumentos de medición de nivel, pues abarcando
que en este caso serían dos grandes categorías. Primero tenemos lo que es la medición de los líquidos, que estos se utilizan principios que van desde lo que es el contacto directo hasta lo que son tecnológicos que son sin contacto, pues. En este caso pueden ser radar o ultrasonido. La medición de sólidos, que emplea métodos basados en lo que es la amortiguación mecánica, o lo que es la variación de lo que son las propiedades eléctricas, que en este caso pueden ser capacitativos o físicas. Bueno, también tenemos que las aplicaciones de esta instrumentación permean toda actividad humana y productiva. En la vida cotidiana aseguran lo que es la funcionalidad de lo que es sistemas esenciales, como lo que son los indicadores de combustible. En este caso sería en lo que es lo automotriz, y los mecanismos de control de agua podría ser de lo que son los sistemas y lo que son electrodomésticos, mientras que en la industria son un pilar de seguridad y optimización en lo que son los procesos más complejos, como se pueden ser lo que es la transferencia de custodia de lo que es de hidrocarburos, o de control de reactores químicos en lo que son condiciones extremas. También otro punto importante es lo que son la gestión de lo que son los silos de materia prima, lo que es en la industria, alimentación, y lo que es automatización de lo que son los bombeos o en plantas, tratamientos de aguas, o lo que subraya su rol indispensable, lo que es el control moderno, y también lo que es en la eficiencia operativa global.